hacer una presentación correcta. Entonces, por ello vamos a hablar de los antimicrobianos como introducción. Hay que saber qué condiciones debe reunir un antimicrobiano para poder ejercer su efecto con mayor eficacia y menos toxicidad. Los principios de la terapia antimicrobiana para la elección de un buen antimicrobiano, la clasificación, la prescripción a través del triángulo de Davis, que vamos a conocerlo ahora, los factores determinantes de una dosificación racional. Esto es importante. Nos vamos a basar en antimicrobianos concentración dependiente y antimicrobianos tiempo dependiente. Vamos a ver el tratamiento asociado de los antimicrobianos, la resistencia y la profilaxis antimicrobiana. Voy a tratar de hablarles en lo más sencillo posible. Dentro de la definición, antimicrobiano es una sustancia, un fármaco capaz de actuar sobre microorganismos y puede hacer dos cosas sobre estos microorganismos: inhibir su crecimiento o destruirlos. Será bacteriostático o será bactericida. La mayor parte de las veces puede utilizarse por vía sistémica oral, sistémica endovenosa, pero también se puede usar por vía atómica. Las condiciones que debe reunir un antimicrobiano ideal es: 1. Toxicidad selectiva. De preferencia debe actuar sobre una estructura que tengan las bacterias y no tengan nuestras células humanas o eucariotas, ¿verdad? Sí. 2. Especificidad. Tiene que unirse a un sitio receptor, tal cual lo hace cualquier fármaco. Potencia biológica, es decir, menor concentración para ejercer el efecto. Y en relación a la hipersensibilidad, no debe producir alergia. Bien. Dentro de los principios, los antimicrobianos tienen toxicidad selectiva. Esa toxicidad selectiva puede ser absoluta, como los betalactámicos. ¿Dónde actúan los betalactámicos? En la pared bacteriana. En la pared celular. Nosotros tenemos pared celular, no hay manera de que pueda actuar sobre nuestras células, por tanto, tiene una toxicidad absoluta. Estos son los fármacos que vamos a utilizar, por ejemplo, para mujeres embarazadas, por la seguridad que tienen de no poder actuar sobre las células humanas del producto. Sin embargo, como han visto ustedes, son clase B, ¿verdad? En relación a la mujer embarazada, no hay ningún antimicrobiano clase A. Hay otros antimicrobianos que tienen una toxicidad relativa, como cuáles, a ver, que ustedes conozcan: tetracitrinas, que van a dañar el esmalte del producto. Se va a unir a través del calcio a los huesos del producto, en realidad, porque son ambliotóxicos, o los aminoglicósidos. Estos fármacos no se utilizan mucho porque van a actuar inhibiendo la síntesis de proteína 30S, pero la concentración es alta a nivel de las células ciliadas auditivas y la concentración es alta a nivel renal porque se eliminan a través del flaral renal. Los que pueden producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y los vamos a relegar para algunas condiciones muy específicas por la falta de seguridad. ¿En base a qué vamos a elegir a un buen antibiótico o antimicrobiano? 1. Identificación y sensibilidad del patógeno. Tenemos que saber cuál es la bacteria que está produciendo el proceso infeccioso, el lugar de la infección. No es lo mismo tratar una meningitis que tratar una infección urinaria, ¿verdad? ¿Qué sucede en la meningitis? Puede haber secuelas, ¿no? Ejecutar de manera inmediata. ¿Debo esperar al cultivo antibiograma? ¿Cuánto tarda? 3 días, si se puede. Hacemos un tratamiento empírico. Y para hacer un tratamiento empírico yo debo saber qué del paciente, porque todos el triángulo de Davis dice antimicrobiano, paciente y ¿qué más? Bacteria. Si tengo una meningitis, debo saber qué edad tiene. Si es un recién nacido, ¿cuál puede ser el potencial agente causal? Canal de parto, que es Streptococcus galantiae. Semanas, pues el coli. En cambio, un individuo adulto, ¿cuál será? El agente causal. En un niño escolar, ¿cuál puede ser el agente causal? Ahora eso estamos viendo esto. Es importante entonces el lugar de la infección. Si el sistema nervioso central, además del inicio de los antimicrobianos muy rápido, ¿qué más debo saber para escoger un buen antimicrobiano? ¿Cómo son las células ahí? ¿Cómo son los vasos sanguíneos? Hay una barrera, muchachos. Hay una barrera hematoencefálica. ¿Sí? Debo buscar un fármaco que tenga una buena concentración cuando existe un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central.
efectos secundarios del antibiótico y factores del huésped. ¿Qué factores del huésped? Por ejemplo, si tengo dos neumonías, una es la de alguno de ustedes, una neumonía comunitaria, y tengo otra, un paciente diabético, y tengo otra, un paciente con HIV. ¿El agente causal de la neumonía va a ser el mismo en los tres? ¿De ustedes qué sería? ¿Qué podría ser? Streptococcus pneumoniae. En el paciente con HIV. Cualquiera. Si tiene una neumonía, un paciente con HIV inmunocomprometido, ¿qué va a hacer? ¿Quién es el agente Una causal? bacteria oportunista como la Klebsiella, tal vez. ¿Ah? Klebsiella, No, propio de un paciente con HIV. ¿Por qué le damos metotrexator primero? ¿Por qué? tuberculosis. Puede ser también tuberculosis. Podría ser hasta virus, no solo bacteria, ¿verdad? Hongo. Entonces, por eso es importante analizar el triángulo de Davis. Bueno, en relación a la identificación y sensibilidad del patógeno, lo que se hace es un cultivo. Tomas la muestra del sitio de la infección y vas a ir a cultivarlo con los agares que supongas. Se va a colocar discos que tienen una cantidad de antimicrobianos y luego se va a leer en 3 días para ver el halo inhibitorio y hablar de sensibilidad, como vemos ahí en la diapositiva. El antibiograma que va a identificar qué tipo de bacteria es, uno a través de la tinción de Gram. ¿Es una bacteria Gram positiva o una bacteria Gram negativa? Es importante saber si es una bacteria Gram positiva o Gram negativa y por qué. Por la sensibilidad hacia las cefalosporines. Por la presencia de casos. Claro, tenemos doble capa. Y esa no tiene porinas. La concentración de los fármacos tiene que ser la adecuada. Voy a escoger fármacos que tengan una adecuada concentración en ese tipo de bacterias. Voy a escoger un fármaco de amplia cobertura, probablemente. ¿Qué más? Entonces, hacemos una tinción de Gram, hacemos pruebas inmunológicas, generalmente antigénicas. Vamos a ver la sensibilidad a la antimicrobiana y actualmente hacemos determinación genética, reacción en cadena de la polimerasa. Exactamente ya podemos decir cuál es el agente antibacteriano. Y si no puede esperar por la localización del proceso infeccioso, pues lo que se hace es que terapia antimicrobiana empírica, de acuerdo a la localización, a la edad del paciente, los probables antimicrobianos que puedan tener esa cobertura, gram positivos o gram negativos, y si es, por ejemplo, cavidad abdominal, gram negativos más anaerobios, antes de que salga. Otra definición importante es la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Entonces pones el inóculo en estos cultivos que tienen una cantidad determinada logarítmicamente de antimicrobiano. Pones el inóculo y lo lees en 24 horas. Y tú ves ahí 1.84 es la última en la que hay crecimiento antimicrobiano. Y tenemos 1.32 como la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? La concentración menor del antimicrobiano, porque no estoy escogiendo un medio, 1/32, capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria. Recuerden eso, muchachos, ¿ya? Porque vamos a hablar de fármacos concentración dependiente y tiempo dependiente. Quiero que entiendan bien lo que es concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Concentración bactericida mínima, la menor concentración capaz de reducir la cantidad de las bacterias a un 99.9%. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se lee? Puede ser en más de 24 horas. En cambio, la concentración inhibitoria mínima se lee en 24 horas. Ya hemos hablado del lugar de la infección. Para tener éxito o eficacia, debemos saber la concentración que tiene ese tejido. Por ejemplo, ¿qué hacemos en una endoftalmitis? ¿Qué hacemos en una prostatitis? Son lugares donde hay una buena concentración de antimicrobianos. ¿Qué hacemos en una neumonía en ciertas localizaciones, lugares del pulmón que tienen poca concentración de oxígeno? Es difícil llegar. Entonces vamos a escoger el medicamento que tenga una adecuada concentración a ese nivel. En relación a la penetración alterada, hay barreras naturales como en el sistema nervioso central. También la inflamación que hace aumenta el flujo sanguíneo. Y fármacos que normalmente no atravesarían la barrera hematoencefálica tienen una concentración del 10 del 15% como las penicilinas cuando hay meningitis. Es importante el pH y la ionización del fármaco. Hay que conocer
qué tipo de fármaco es y si hay deficiente reacción. Los efectos secundarios del antibiótico. Ya hemos visto que pueden ser selectivos, una selectividad absoluta y una selectividad relativa. En relación a esta toxicidad variable, hay fármacos que actualmente no se prescriben. Nómbrame uno que ya no se prescribe por su toxicidad. ¿Qué? Cloranfenicol. No debería prescribirse, ni siquiera en fumar. ¿Sí? Salvo alguna indicación por las características propias del fármaco, porque la concentración plasmática y en el sistema nervioso central de algunos fármacos, penicilina es 17%, cefalosporinas puede llegar entre un 15 y un 20%, pero cloranfenicol llega a casi 100% de concentración, pero es tóxico. Entonces, en contadas ocasiones, por ejemplo, los efectos colaterales van a depender del medicamento y del huésped. Como lo que les acabo de mencionar, es un efecto tóxico del medicamento. Nómbrame efectos colaterales del huésped que yo debería tener conocimiento antes de prescribir un fármaco. Insuficiencia renal. Si mi paciente tiene insuficiencia renal, voy a escoger fármacos de eliminación mixta que se eliminen a través, o se metabolicen a través del hígado, o que se eliminen preferentemente solamente por el hígado, ¿verdad? O insuficiencia hepática. Es mucho más fácil escoger fármacos que adecuarlos a la tasa de filtrado glomerular. ¿Saben, no? Sacar la tasa de filtrado glomerular. Hay fórmulas cerca de EPI, por ejemplo, en la que tú ves el edad, la creatinina y tienes una tasa de filtrado. Es mejor adecuarse con fármacos a esa tasa de filtrado glomerular que adecuarse con fármacos que tú no necesitas y que se metabolizan por vía hepática, porque no solo es ver las transaminasas, el clearance hepático es muy difícil de determinar. Bien. ¿Qué más en relación a los factores del huésped? Si una mujer embarazada tiene toxoplasmosis, ¿qué fármaco le voy a dar? ¿De qué grupo de los 5 que ustedes conocen, por ejemplo? Paracetamol. Si tiene una infección urinaria, una mujer embarazada, ¿qué le van a dar? Que es la causa más frecuente de aborto. Hay otros factores del huésped que son importantes. El primero, el sistema inmunológico, lo que hemos comentado. Si el paciente tiene, un sistema inmunológico deprimido, generalmente cuando tú usas antimicrobianos, inhibes el crecimiento, la cantidad de inóculo y quién actúa en consecuencia para eliminar la totalidad de las clonas o inóculo bacteriano. El sistema inmune, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si voy a darle a este paciente que tiene un sistema inmune deprimido, ¿qué antimicrobiano voy a escoger? Bactericida, no bacteriostático, porque la respuesta inmunitaria es baja. Entonces no voy a arriesgar a ese paciente. 1, bactericida. 2, concentraciones altas. Y 3, actualmente la tendencia de los antimicrobianos es a utilizar menos días posible. Una infección ordinaria la pueden tratar en 3 días nada más. Una infección un poco más sistémica, 5 días. Y de acuerdo al compromiso, 7 a 10 días. Salvo algunas excepciones, no usamos más tiempo de eso. Pero en el caso del paciente con un sistema inmune deprimido, hay que prolongarnos lo más posible. En un paciente que tiene un sistema inmune competente, ¿qué voy a utilizar? Puedo utilizar fármacos bacteriostáticos. ¿Sí? Bacteriostáticos. Y la respuesta inmunitaria es terminar el tratamiento. Ya hemos hablado de la insuficiencia renal, ya hemos comentado la insuficiencia hepática, que es lo que debería ser, y ahí tengo algunos antimicrobianos que se metabolizan por vía hepática. ¿Cuáles comentarlas? Ketoconazol, por ejemplo. ¿Cuál más? Cloranfenicol, clindamicina, eritromicina, porque este fármaco se metaboliza a través del aceite 3A4, pero la toxicidad o la concentración alta de eritro y cleritro, ¿qué nos va a producir? Ya lo hemos avanzado. Arritmias cardíacas, síndrome de bucle prolongado, y las arritmias son ventriculares. Entonces, no es simplemente que cuando utilice metronidazol, la concentración del metronidazol va a ser alta, que puede tener interacciones medicamentosas con otros. No. Cuando utilizamos eritro y claritro y no sabemos que tiene insuficiencia hepática, podemos matar a ese paciente por arritmias fatales.
El embarazo, ya lo hemos comentado, ahí están los grupos A, B, C, D y E. Generalmente cuando la mujer está embarazada vamos a utilizar fármacos clase B. No existe ningún antimicrobiano clase A, por cierto. ¿Sí? Solo llegamos a clase B. En la lactancia, pues la excreción es mínima. Si yo utilizo una tanda de antimicrobianos, no es importante la lactancia. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un tratamiento antituberculoso, probablemente habría que suspender la lactancia. Ya hemos hablado de la seguridad y también es importante analizar el costo del tratamiento completo. En relación a la clasificación, los vamos a clasificar de acuerdo al espectro de acción. En espectro reducido, cuando, por ejemplo, la isoniazida solo actúa sobre antimicobacterianos, ¿sí? O con los aminoglucósidos que solo actúan sobre gram negativos. Espectro intermedio, como los macrólidos que actúan sobre gram positivos y algunas otras bacterias más, intracelulares. O los de espectro ampliado, como las tetraciclinas, gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios. Ya hemos dicho que los bacteriostáticos van a inhibir el desarrollo bacteriano. Ahí ven ustedes esa línea en la que hay una disminución del binóculo y el sistema inmune es el encargado de terminar el tratamiento sobre el binóculo bacteriano. Y los bactericidas que inhiben o matan a la bacteria. De acuerdo al mecanismo de acción, beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared. Puedes grabar, pero cada foto que sacas me desconcentras. Grabalo si quieres. Todo está en su libro. Así que bueno, inhiben la pared celular los beta-lactámicos, monobactams y carbapenemas. Inhiben la síntesis de proteínas. ¿Cuáles proteínas? 30S y 50S. Todos son bacteriostáticos excepto los 30S aminoglucósidos. ¿Sí? Todos son bacteriostáticos excepto los aminoglucósidos que tienen una acción bactericida sobre la inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Qué más? Los que inhiben la síntesis de ácido fólico, sulfametoxazol, trimethoprim, los que actúan sobre la membrana plasmática como la polimixina o colistina. De acuerdo al origen, pueden ser naturales como la penicilina, pueden ser semisintéticos cuando a esta penicilina le añaden grupos amida y se convierten en aminopenicilinas. Y netamente sintéticos como el sulfametoxazol o todas las sulfas en general. Este es el triángulo de Davis, que más o menos ya lo hemos empezado a analizar. Si ustedes ven, estudia perfectamente la interrelación que tiene el paciente con la bacteria. ¿Qué debo saber de la bacteria? ¿Qué tipo de infección va a producir? Si es una bacteria que al exponerse induce resistencia, utilizaré dos antimicrobianos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más debo saber del paciente? Lo más importante, la respuesta inmune. Para saber si escojo antimicrobianos, bacteriostáticos o bactericidas. ¿Qué más de la bacteria? ¿Qué cantidad de inóculos tiene? ¿Es una infección localizada? ¿Es una infección sistémica? ¿Es inóculo alto? En relación al paciente y al antimicrobiano, ¿qué debo saber del antimicrobiano? ¿Tiene toxicidad selectiva absoluta o tiene toxicidad selectiva relativa? Porque hay bacterias que necesitan aminoglucósido, aunque sea tóxico. Simplemente que debo tener ciertos cuidados. ¿Cómo saber la depuración o la tasa de filtrado glomerular? En otros lugares medir la concentración plasmática, en nuestro medio todavía no se puede. Y la farmacocinética del antimicrobiano. Y en relación antimicrobiano-bacteria, ¿cómo estuvo este fármaco? Bien. Los factores determinantes de éxito entonces se van a basar en la comorbilidad y la respuesta inmune. ¿Sí? Variaciones en la eliminación. ¿Será lo mismo tratar a un paciente con un proceso infeccioso e insuficiencia cardíaca con volúmenes de distribución cardíaca? ¿Será lo mismo tratar a un paciente que está en terapia intensiva por sepsis con un antimicrobiano? No. Hay que modificar las dosis, hay que modificar el tipo de dosificación. ¿Cómo será la absorción de un paciente que tiene hipotiroidismo, por ejemplo? ¿Será buena? Probablemente tenga que aumentar la concentración. A eso nos referimos cuando hablamos
de los factores determinantes de éxito. Debo analizar todas las características del paciente en general. Lo mismo el efecto del inóculo y la tolerancia al antimicrobiano, además de la penetración de tejidos que ya hemos comentado y las variaciones en la sensibilidad. Vamos a lo que es importante entonces. Factores determinantes de una dosificación racional. ¿Qué hemos aprendido en farmacocinética? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sí? ¿Por qué vía lo administro? ¿Dónde se va a distribuir? ¿En cuánto tiempo de la vida media va a tener una concentración, equilibrio y locación? Todo esto me da ¿con qué como resultado? Una curva concentración-tiempo. Enfoquémonos ahora solamente en antimicrobianos. Una curva concentración-tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es AUC, por ejemplo? Los muchachos les estoy hablando en sencillo. ¿Qué es AUC? Para todos los fármacos, no solo para los antimicrobianos. ¿Qué es AUC? Área bajo la curva. ¿Qué es? ¿Qué es PIC? ¿Qué es vida media? Y ya dieron examen. Eso es farmacocinética. ¿Dónde tiene que estar el antimicrobiano para poder ejercer un efecto? ¿Qué es determinante? Pinten el área bajo la curva, píntanlo sombradito. ¿Qué significa eso? Es el tiempo que yo expongo a este paciente a cualquier fármaco en relación a ¿qué? Al tiempo. Píntenlo. En ese momento adquiere una concentración lo más alta posible, eso se llama PIC o Cmax. ¿Sí? Durante un tiempo está en las concentraciones que yo necesito para que este antimicrobiano pueda actuar. ¿Me entienden, por favor? ¿Sí? Vida media. ¿En relación a qué? A CIM. Vámonos a los antimicrobianos. A CIM o concentración inhibitoria mínima. ¿Sí me entienden? Bien. Cuando hablamos de parámetros farmacodinámicos, esto es farmacocinética, concentración versus tiempo. ¿Por qué les estoy hablando? Porque voy a hablar de antimicrobianos que necesitan estar en el PIC, o sea, max. Y porque voy a hablar de antimicrobianos que tienen que estar en qué. Es más importante no darles concentraciones altas, sino el intervalo de dosificación. Tienen que estar 60% del tiempo en relación al área bajo la curva, la concentración ideal. Cuando hablamos de farmacodinamia vemos la sensibilidad, o sea, el inóculo bacteriano con sensibilidad in vitro en relación a los parámetros que acabamos de entender, farmacocinéticos. ¿Qué es importante aquí? La relación del antibiótico en relación a la bacteria. Y aquí hablamos de dos cosas, farmacodinámica. Concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Bajo estos parámetros yo voy a hablar de dos tipos de fármacos. Esto es lo que les dije al principio. Cmax en relación a concentración inhibitoria. AUC en relación a concentración inhibitoria. Tiempo en relación a concentración inhibitoria. Un grupo de fármacos son fármacos concentración dependiente. Miren la curva otra vez. Miren la curva otra vez. Este grupo de fármacos, ¿qué tendrían que tener? La concentración más alta posible. PIC. Ahora me voy, para que me puedan entender. Me voy a los fármacos. Dos grupos de fármacos. En realidad son tres, pero voy a hablar de los más importantes. Aminoglucósidos y quinolonas. Les pregunto, si yo veo que son concentración dependiente, ¿será lo mismo darle 500 miligramos de levofloxacina que darle 750 miligramos de levofloxacina? ¿Qué escogeríamos para estos fármacos concentración dependiente? ¿Será lo mismo darle, voy a escoger un fármaco, gentamicina, que ya no se usa, 80 miligramos, una ampolla cada 8 horas, o le doy 160 cada 24 horas? 160 cada 24 horas. Porque ¿qué características más tienen? Efecto post-antibiótico. Efecto post-antibiótico. ¿Qué significa el efecto post-antibiótico? ¿Ven el área bajo la curva?
¿Ven la concentración inhibitoria? ¿Ven ese espacio blanco que ha salido de la sombra de AUC? Aunque la concentración del fármaco esté por debajo de lo mínimo requerido, estos fármacos que tienen efecto post-antibiótico siguen matando a las bacterias durante, dependiendo del fármaco, 2 a 6 horas más. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Está fuera de la sombra, pero ahí, si sacamos una muestrita y lo ponemos en un tubito, sigue matando a la bacteria, sigue ejerciendo un efecto. Entonces, basados en estos principios, tenemos fármacos que son concentración dependiente. Llegar al pic lo más alto posible. Si es ciprofloxacina, no le voy a dar 250 cada 12 horas, le voy a dar 500 cada 12 horas. Le voy a llegar al pic para tener éxito. Entonces el efecto bactericida va a ser más rápido mientras más alto sea el pico. 1. 2. El PIC y AUC tienen relación directa con el éxito clínico, lo que acabamos de mencionar, y que tiene un efecto postantibiótico prolongado. Hay algunos fármacos que tienen hasta 10 horas de efecto postantibiótico. Y la erradicación bacteriológica va a ser más rápida. Por eso prescribimos amikacina, en vez de darle 500 cada 12, 1 gramo cada 24. ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió? ¿Cuáles son los fármacos? Aminoglucósidos, quinolonas y además actualmente hablamos de colistina y daptomicina, que son antimicrobianos que actúan sobre bacterias resistentes, ¿sí? Que los tenemos que cuidar demasiado para que no se adquiera resistencia a lo único que tenemos en algunos casos para luchar contra procesos infecciosos sistémicos. Ahí está. Entonces aquí, cuando hablo de concentración dependiente, debe llegar al pic lo más alto posible, ¿sí? No importa si se sale por debajo de la concentración inhibitoria mínima, porque tiene efecto postantibiótico. Bien. Tiempo dependiente. Ya no veamos el pic. Ya no veamos el pic. Veamos el tiempo en relación a la concentración inhibitoria. Tiempo en relación a la concentración inhibitoria. Sí, tiempo en relación a la concentración inhibitoria. ¿Ven ahí? El tiempo que el antimicrobiano debe estar por encima de la concentración inhibitoria debe ser aproximadamente el 50 al 60%. O sea que ahí no le voy a producir más beneficio a mi paciente si utilizo, por ejemplo, un antimicrobiano vitalostámico, ceftriaxona, en vez de 1 gramo, 2 gramos o 3 gramos por día. Sino que si se necesita prescribir cada 12 horas para mantener dentro del área de la curva, se lo voy a dar. ¿Me entienden? Que si el paciente, que si yo utilizo dicloxacilina por la vida media corta, se lo tengo que dar cada 6 horas necesariamente. O que, en algunos casos, podría administrarse este fármaco a través de un goteo continuo. ¿Sí? No importa la concentración, importa el tiempo que tengo en relación a la concentración inhibitoria mínima, por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, la actividad bacteriana máxima con una concentración de CM oscila entre 4 hasta 64% o a veces más. Yo utilizo el mínimo, 4 veces la concentración inhibitoria mínima requerida. En cambio, si es aminoglucosa, voy a coger 64 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima. Las concentraciones mayores no aumentan la actividad bactericida y su eficacia está determinada por el tiempo que la concentración del fármaco se mantiene por encima de la concentración inhibitoria. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Esto es indicado sobre todo para bacterias muy sensibles o inóculos bajos. Bien, entonces tenemos los objetivos farmacodinámicos de los antimicrobianos. Vamos a prescribir en relación farmacocinética, farmacodinámica, y ya sabemos que hay grupos farmacológicos. ¿Cuáles son los concentración dependientes? ¿Cuáles son los tiempos dependientes? Cuando digo beta-lactámicos hablo de glutopéptidos también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Limesolina, clindamicina. Asociaciones de antimicrobianos. La terapia empírica, la terapia antimicrobiana asociada no se debe hacer, no se aconseja. Lo mejor es utilizar el fármaco adecuado para esa bacteria.
Sin embargo, tenemos a veces tratamientos empíricos, en los cuales, por ejemplo, una infección intraabdominal, no sabemos si es una bacteria E. coli la que está produciendo o bacteroides frágiles, que es un anaerobio. Entonces, en esos casos, mientras no tenga un cultivo o el cultivo sobre anaerobio sea muy dificultoso, voy a cubrir que ambos, gram negativos y anaerobios. O, por ejemplo, si el paciente es un paciente con VIH, tiene una neumonía, ¿qué supongo que es? No supongo nada. Primero voy a suponer que es una neumocistosis. Neumocistosis. ¿Sí? Es propio del paciente con HIV. Lo segundo, debo pensar que también puede ser tuberculosis. Lo tercero, puedo pensar que también van a ser hongos. Y si mi paciente con HIV tiene neutropenia, probablemente cubra su proceso infeccioso no solo con antimicrobianos, sino también con antimicóticos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, en esos casos sí se necesita. Entonces, el tratamiento asociado va a aumentar el espectro, va a producir en algunos casos sinergia antimicrobiana. Es útil en un paciente que tiene neutropenia, otro paciente que tiene neutropenia, trasplante de médula ósea. Ahí actúas con antivirales. Se puede utilizar para bacterias menos sensibles o tolerantes o con inóculo alto. Pacientes que tengan, como les he comentado, cambios en el volumen de distribución o infecciones en sitios de baja penetración. Hay que actuar generalmente con fármacos que actúan en diferentes sitios. Pero como por ejemplo síntesis proteica y paracelular. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Vamos con dos fármacos. Beta-lactámicos, digamos que es una cefalosporina, que como actúa inhibe la síntesis de la pared celular. ¿Ya? Y lo asocio con un fármaco o como un inhibidor de la síntesis de proteínas. Hablemos sobre 30S. ¿Qué necesita un beta-lactámico para poder actuar? Una pared de crecimiento. ¿Y qué estoy diciendo al inhibir la síntesis de proteínas? Inhibir el crecimiento. 2. Si mi fármaco uno es bactericida y bactericida, voy a inhibir uno el efecto del otro. Entonces hay que ver qué asociaciones van a ser las más adecuadas. Y esto que se los digo es así, en un momento que tú eliges, pero a veces ni siquiera los profesionales lo eligen bien. Y hay fármacos que se contraponen uno al otro. Y están así. En relación a los mecanismos de resistencia antimicrobiana, ¿cuándo decimos que un fármaco es resistente? ¿Cuándo decimos que un fármaco es resistente? Este fármaco es resistente cuando yo utilizo la concentración máxima tolerada por el paciente muy por encima de CIM o CID y no hay un efecto adecuado. ¿Sí? Ahí hablamos de resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia más frecuentes? Inactivación enzimática, por ejemplo. ¿En qué tipo de bacterias? Aminoglucósidos, acetiltransferasa. Disminución de la permeabilidad. Esos poros o porinas que se limitan cuando la bacteria es gram negativa. O modificación del sitio blanco o punto objetivo. Y las bombas de flujo o egreso. Sin embargo, puede haber también alteraciones genéticamente predeterminadas, como la de los plásmidos y la síntesis de DNA de algún tipo de bacterias, o las que se heredan de la madre a la hija, como las pseudomonas leguminosas, mucho más complejas. En resumen, la prescripción de los antimicrobianos debería ser lo más adecuada posible, una prescripción racional. Cerremos los ojos y pensemos, ¿cuál es el último antimicrobiano que se ha descubierto y cuándo se lo ha descubierto? ¿Hace cuántos años? Tetraciclinas, colistin. ¿Sabían que el colistin, que es uno de los antimicrobianos que utilizamos para las bacterias multiresistentes, existía antes y que se eliminó por la nefrotoxicidad y que ahora los hemos recuperado? Pues la guerra nos las están ganando las bacterias. Destruyen más antimicrobianos que lo que estamos descubriendo. Y en algún momento esto nos va a traer consecuencias severas. Ya hay consecuencias severas. Ya hay bacterias en el Hospital Viedma porque cada institución hace su análisis en relación a la sensibilidad, que son sensibles por carbapenemasas. Yo no le puedo dar imipenem ni meropenem, que es lo que más tenemos para este tipo de bacterias. Bien, entonces, ¿cuáles son las prácticas incorrectas? Vamos a pediatría. Cuando el niño está con moquito y está tosiendo sobre todo,
¿Qué generalmente ha causado ese proceso respiratorio? Virus. ¿Qué quiere la mamá que hagan con su niño? Que le den antibióticos y ya se va a sentir más segura, ¿verdad? Pero no cae en esto. Entonces, uno, el uso de antimicrobianos cuando no son necesarios. Dos, el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, sobre todo en los animales. Desde el 2017 ya no se puede hacer eso, no está permitido. Tres, errores en la selección del antimicrobiano, algo que parece tan sencillo a veces no es lo indicado cuando se prescribe, puede hablar de cualquier institución. La dosis incorrecta o el intervalo inadecuado entre las dosis. Por ejemplo, dicloxacilina, 500 miligramos cada 8. ¿Cómo? Si es tiempo dependiente. ¿Sí? Errores en la duración del tratamiento. Actualmente la tendencia en relación a la duración del tratamiento es mientras menos tiempo, mejor. Una vez que la fiebre se controla, 2 a 3 días más. El uso racional de antimicrobianos está enfocado a 1. Prescribir el antimicrobiano adecuado. 2. En la dosis indicada. 3. Durante un periodo de tiempo suficiente, mientras más corto mejor, y al menor costo para el paciente y para la comunidad. ¿Qué en relación al uso profiláctico de antimicrobianos? La tendencia es a no usarlos, salvo que el paciente lo necesite, como en el caso de ¿qué? Tuberculosis. Cuando la mamá tiene tuberculosis y tiene un lactante que necesariamente tiene que estar con ella, ¿qué hacemos? Obviamente el producto ya tiene bacterias, ¿verdad? Micobacterias. Entonces ahí sí, profilaxis por contacto estrecho con un paciente con tuberculosis. ¿Qué más? Cuando hay individuos que tienen prótesis valvular y tienen que ir a una manipulación oral o dental, ¿qué hay generalmente en estos biofilms? Antes de manipular la cavidad oral es imperativo que el odontólogo quede profilaxis con amoxicilina, claritromicina, lo que sea. ¿Qué más? Pacientes con fiebre reumática. ¿Qué sucede con estos pacientes con fiebre reumática? ¿Qué? Hay lesión de las válvulas. ¿Por qué? Porque parece que desencadena esta destrucción, que hace que no reconozca cómo suye esas válvulas. O la lesión articular. Antiestreptolicina O. Cada vez que hay antiestreptolicina O se confunde el sistema inmune y empieza a destruir lo que él cree que se está o generado por esta bacteria. Entonces, estos pacientes deben recibir profilaxis antimicrobiana toda su vida generalmente. Pero no los que tienen asco elevado, como hace la mayor parte de los médicos en general. Asco elevado hay, fiebre reumática, y a los pobres los exponen a penicilina benzotínica cada vez por muchos años. Canal de parto, Streptococcus galactiae. Hay que evitar, antes se suponía esto, ahora hemos visto que ese contacto con algún tipo de bacterias es muy importante para el recién nacido. Y las profilaxis prequirúrgicas, cirugías de corazón, cirugías abdominales, histerectomías, generalmente una sola dosis, el tiempo que manipule el cirujano. Y las complicaciones de la terapia antimicrobiana, ¿cuáles serán las complicaciones de la terapia antimicrobiana? Pues en el paciente puede haber todo tipo de reacción, de hipersensibilidad tipo IgE o nefritis intersticial por depósito de inmunocomplejos o hasta problemas graves como síndrome de Stevens-Johnson con exposición de muerte de parte del paciente. Hay fármacos que tienen toxicidad directa, no por el receptor ni la respuesta inmunitaria, sino que son nefrotóxicos como vancomicina, por ejemplo. Y superinfecciones. Vamos a seleccionar, cuando utilizamos antimicrobianos para bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios, estamos seleccionando que actúan sobre todas las gram positivas y quedan las que no son sensibles. Estamos seleccionando clonas o inóculos altos de bacterias que no son sensibles a los antimicrobianos. Y les pongo aquí esto que Alexander Fleming, que descubrió la penicilina, lo dijo en su discurso de 1945. Véanlo, muchachos. Cuando apenas descubrió la penicilina, antes el mundo vivía sin antimicrobianos, se moría vivir. Entonces, esta resistencia, ya no solo a la penicilina, a los carbapenems, lo hemos creado aquí nosotros. ¿Sí? Nosotros. Muy bien, vamos con los beta-lactámicos. ¿Alguna pregunta, duda?